El tema que les traigo para ver es el manejo de hiperglicemia en pacientes con lipodistrofia, una condición que realmente, ¿perdón? Que no es tan frecuente, pero que es importante tenerla presente porque la sospecha clínica siempre va a ser la clave para llegar a tener el diagnóstico. Muchas veces pasan muchos años antes de que estos pacientes sean diagnosticados, porque como vamos a ver ahora, realmente no hay como una característica clínica específica que nos pueda decir con total claridad que estamos ante un paciente con lipodistrofia. Vamos a hablar un poquito de generalidades de la lipodistrofia, un poco de la fisiopatología y cómo se clasifica estos síndromes, cómo se realiza el diagnóstico, y vamos a ver un caso clínico del Hospital México que nos va a ayudar un poco como a ejemplificar más el manejo y el tratamiento de estos pacientes. Entonces, para empezar, bueno, la lipodistrofia es definida por la ACE como una condición que se caracteriza por pérdida o ausencia total de tejido adiposo subcutáneo, que puede ser regional o puede ser generalizado, y usualmente se acompaña de anomalías metabólicas. Usualmente estos pacientes, la pérdida lipídica que tienen es a nivel de tejido adiposo subcutáneo y por ende, como vamos a ver más adelante, acumulan la grasa a nivel visceral y por eso es que tienen tantos trastornos metabólicos. Los desórdenes pueden ser congénitos o pueden ser adquiridos. Obviamente los congénitos pues, se presentan en edades muy tempranas y los adquiridos usualmente se asocian a enfermedades febriles, algún cuadro febril que lo desencadena y se da una respuesta autoinmune. Entonces se ve mucho en pacientes que tienen familiares con patologías autoinmunes o que ellos mismos tienen patologías autoinmunes y se ven un poquito más adelante, digamos, como en la adolescencia o hasta en los adultos. Y entonces la pérdida de grasa puede ser parcial o total. La prevalencia es de 3 de la generalizada y la parcial, en realidad en ambas es como de 3 casos por millón de habitantes. Sin embargo, sí se dice que probablemente sea mayor y estos casos no están siendo diagnosticados en la totalidad porque tienen presentaciones muy diversas, como vamos a ir viendo ahora. Una de las principales características de estos pacientes es que tienen deficiencia de leptina. Esto porque por trastornos ya sea genéticos o adquiridos hay mutaciones a nivel de los genes de los adipocitos que no permiten que se almacene grasa a ese nivel. Entonces, al no almacenarse grasa a nivel de los adipocitos, pues se produce menos leptina a ese nivel y esto nos va a llevar también a hiperfagia. Como sabemos, la leptina es una de las hormonas relacionadas con la saciedad y esta hiperfagia obviamente va a hacer que el paciente pues, tenga una ingesta muchísimo mayor y va a empeorar la parte metabólica que ya ellos de por sí tienen bastante afectada. Y entonces llama mucho la atención en estos pacientes, que usualmente son pacientes sumamente delgados, pero que ellos sí refieren que tienen una ingesta calórica muy importante y que por más que consuman calorías, una dieta muy alta en calorías, usualmente no logran alcanzar un peso deseado. Entonces, la leptina es una hormona que dentro de sus funciones también ayuda a proteger las células beta pancreáticas de la lipotoxicidad y mejora la sensibilidad a la insulina. Y además disminuye la gluconeogénesis hepática. Entonces, en estos pacientes, al haber deficiencia de leptina, primero vamos a tener, bueno, hiperfagia. Esta hiperfagia obviamente va a hacer que tengamos una entrada de energía mucho mayor hacia el cuerpo del paciente y esta energía no es almacenable en el tejido adiposo, entonces se empieza a acumular a nivel visceral principalmente. Hay un aumento de los triglicéridos e intermediarios lipídicos en la circulación y depósito de grasa en sitios ectópicos. Además, vamos a tener una disminución de la sensibilidad a la insulina y un aumento de la gluconeogénesis hepática. Y en estos pacientes, esta resistencia a la insulina va a ser una resistencia muy marcada y la parte de la deposición de grasa en sitios ectópicos también se ve muchísima esteatosis hepática, que va a ser parte de las características más importantes de estos pacientes. Entonces, como les mencionaba, si la resistencia a la insulina es una resistencia muy marcada, usualmente estos pacientes utilizan dosis de 2 o más unidades por kilo
a pesar de que son pacientes usualmente delgados y tienen acantosis nigricans e hiperglicemia sin cetosis. Estas son características que nos tienen que hacer sospechar la lipodistrofia en estos pacientes, porque usualmente son pacientes que presentan una diabetes a edades jóvenes, que son pacientes delgados, pero que no nos calzan con un paciente diabético tipo 1 por estas características de esta resistencia a la insulina. Otra característica es la hiperlipidemia, que aunque sí es parecida a, bueno, es a la diabetes tipo 2, que se caracteriza por hipertrigliceridemia y un HDL bajo, pero en esos pacientes la hipertrigliceridemia es muchísimo más marcada. Y la enfermedad hepática, que se llega a desarrollar NASH y cirrosis, y muchas veces estos pacientes tienen enfermedad hepática desde el inicio del diagnóstico. De hecho, hay casos donde el motivo de consulta inicial es por, o de referencia al endocrinólogo, es por elevación de transaminasas. Entonces ya ahí se empiezan a estudiar y se da cuenta que realmente lo que tienen es una lipodistrofia. Algunos de los tipos de la lipodistrofia se acompañan de glomerulonefritis en un 10 a un 20% de los casos, y también asocian enfermedad cardiovascular. Pueden asociar cardiomegalia y enfermedad arterial coronaria. La clasificación puede estar dada por la distribución o por la presentación. Entonces, por distribución puede ser parcial o generalizada. La parcial va a ser que básicamente hay deficiencia de tejido adiposo subcutáneo en ciertas partes del cuerpo, no en la totalidad, y la generalizada es que el paciente del todo no tiene tejido adiposo subcutáneo, aunque sí usualmente tiene obviamente adiposidad visceral. Y la presentación, que puede ser congénito, que se va a presentar desde edades pediátricas o adquiridas. Esto es como para ejemplificar un poco la gran variedad fenotípica o clínica que pueden tener estos pacientes, y de ahí la dificultad para hacer el diagnóstico, porque pueden pasar por pacientes sumamente atléticos al tener deficiencia de tejido adiposo subcutáneo. Usualmente tiene una musculatura muy marcada, venas prominentes, y puede parecer que nada más es un paciente atlético. En otros casos también pueden tener fases cushingoides en los tipos parciales, porque pueden tener déficit de grasa como de tronco para abajo, pero con acúmulo supraclavicular y a nivel facial. Entonces muchas veces se confunden con síndrome de Cushing. También en algunos casos parecen progeria, y se han descrito casos también con fases acromegaloides. Entonces, en cuanto a la clasificación, la lipodistrofia generalizada, tenemos la congénita y la adquirida. La congénita se asocia a consanguinidad. Usualmente también son pacientes que tienen familiares con artritis reumatoide, tienen un apetito muy voraz, son pacientes que comen muchísimo y tienen un crecimiento lineal muy acelerado, pero que al final tienen una talla final normal. Estos casos se presentan en la niñez usualmente, lo van a ver más que nada los pediatras, y se da, lo llamativo es esto, que son pacientes jóvenes, delgados, pero que no asocian cetoacidosis, sí requieren dosis muy elevadas de insulina, y usualmente tienen acantosis nigricans y un perfil lipídico de resistencia a la insulina. Y la adquirida, que realmente tiene características muy similares a la congénita, pero se presenta un poco más tarde y usualmente se da posterior a una infección o un cuadro febril. Se forman anticuerpos contra los adipocitos y está asociada a otras patologías autoinmunes. Estos pacientes también van a tener musculatura muy prominente y es una de las cosas llamativas en ellos. Esto es como un dibujito de los casos generalizados, que como vemos, pues realmente parecen pacientes como muy atléticos. Sí, en muchos casos, a diferencia, digamos, del dibujo, tienen como un abdomen protuberante por la parte de la patosplenomegalia, pero sí el resto del cuerpo se ve musculoso y con venas prominentes. Y la lipodistrofia parcial, que también puede ser congénita o adquirida, la congénita tiene 6 subtipos, y dependiendo del subtipo va a acumular grasa en diferentes sectores. Entonces, la tipo 1 tiene deficiencia de tejido adiposo en las extremidades principalmente. La tipo 2 más bien es como del tórax para abajo, que tiene deficiencia y acumula grasa a nivel supraclavicular y facial, entonces tiene como fases de luna llena. El tipo 3 es por un defecto en PPAR gamma,
el tipo 4 en el gen PL1N1, que es encargado del acúmulo de grasa a nivel de los adipocitos, el 5 en CIDEC y el 6 que tienen un fenotipo similar al de la distrofia muscular. Y el adquirido, que se conoce como el síndrome de Barker-Simmons, que estos pacientes son principalmente mujeres y se caracterizan porque no tienen grasa a nivel de la cara y el tronco superior, pero en la mitad del cuerpo inferior sí tiene más bien bastante grasa acumulada. Y esto se da posterior a una enfermedad febril y sí usualmente asocian glomerulonefritis. También se ve en el caso de los pacientes con VIH, en 13 a 70% de los pacientes, los que están recibiendo terapia antirretroviral, principalmente los que utilizan análogos de timidina, y ellos lo que se ve más que nada es pérdida de grasa a nivel de las extremidades, también un poco a nivel facial. Esto en realidad es una tabla más bien principalmente como para que veamos la parte del acúmulo de la grasa, como varía dependiendo del tipo de lipodistrofia. Entonces, como podemos ver en las primeras dos, que son generalizadas, realmente no tiene grasa en ninguna parte del tejido adiposo subcutáneo, de pies a cabeza. En esta, que es una parcial, tiene grasa aquí a nivel de cuello y facial, pero no así en el resto del cuerpo. Y en esta, que es la parcial adquirida, la Barker-Simmons, que sí no tienen a nivel de tronco para arriba, pero sí las extremidades van a estar más bien con bastante adiposidad. En cuanto al diagnóstico, es como la parte complicada de estos pacientes porque, como les mencionaba, realmente no hay como un signo patognomónico que nos vaya a decir con total certeza, ni un examen de laboratorio, que nos vaya a decir con total certeza que estos pacientes tienen lipodistrofia. Hay que tener mucha sospecha clínica, una buena historia clínica, un buen examen físico. Usualmente estos pacientes obviamente van a tender a cubrirse de las partes que les generan cierto tipo de complejo, ¿verdad? Entonces, sí va a haber como que insistir en revisarlos bien. No hay criterios diagnósticos definitivos y tampoco hay puntos de corte del porcentaje de grasa o de leptina. Entonces, se puede pedir un nivel de leptina y si está muy bajo podría apoyar el diagnóstico, pero eso no es un diagnóstico definitivo. Y también se puede solicitar resonancia magnética o se puede medir con el InBody para ver el porcentaje de grasa corporal, que si está disminuido apoya el diagnóstico, pero de igual manera no va a ser el diagnóstico definitivo. La única forma de hacer el diagnóstico definitivo es con estudios genéticos. Y ya una vez que tengamos el diagnóstico, siempre a estos pacientes hay que pedirles función hepática, lípidos y descartar enfermedad renal y enfermedad coronaria. Como características, digamos, que llaman la atención de estos pacientes, es que en los sitios donde ellos pierdan grasa, nunca la van a volver a recuperar, porque estos adipocitos pierden totalmente la capacidad de acumular grasa a ese nivel. Entonces, si pierden grasa a nivel de extremidades, por más peso que gane el paciente, las extremidades van a quedar así. Otras características que pueden ayudarnos es que tienen los músculos y las venas muy prominentes y que asocian a cantosis y santomas usualmente. También la parte de que utilizan dosis muy elevadas de insulina y que tienen una hipertrigliceridemia bastante severa y que usualmente tienen NASH, pero en etapas como muy tempranas, desde el momento, o sea, a edades muy tempranas, ¿no? Esto es un algoritmo diagnóstico que proponen que básicamente, si se sospecha de lipodistrofia, pero tenemos otras causas para pérdida de grasa, entonces no es lipodistrofia. Si no tenemos otras causas, entonces hay que ver si se puede recuperar grasa a nivel de ese tejido. Si se recupera, no es lipodistrofia, y si no se recupera, hay que descartar la presencia de VIH. Si tiene VIH, pues es una lipodistrofia asociada a VIH, y si no, entonces ver si tiene características como de envejecimiento, que nos hablaría más de un síndrome de progeria. Y si no, entonces ya sí podríamos estar ante la presencia de una lipodistrofia, que dependiendo de la distribución de la grasa, podemos hablar de una lipodistrofia generalizada o parcial, y dependiendo como de la edad de presentación y
los antecedentes heredofamiliares podemos ver si es congénita o si es adquirida. Esto es un caso clínico del Hospital México que me ha pedido el doctor Ruiz que incluyera. Es una paciente femenina de 12 años que consultó ya hace varios años al Hospital México. No tenía antecedentes heredofamiliares, no tenía antecedentes personales no patológicos ni patológicos, y ella fue referida por medicina familiar a descartar un síndrome de Cushing. Al examen físico, ella tenía un peso de 63 kilos, una talla de 1,65 m y un índice de masa corporal de 23. Y en la primera valoración en México, lo que se anota es que tiene rubicundez facial, tiene jiba, no tiene estrías, no tiene equimosis, y que lo que más llama la atención es la pérdida de tejido graso en brazos, piernas, dorso y glúteos. Entonces, ante la sospecha, se solicitan los tests. Bueno, primero se descarta la presencia de un síndrome de Cushing. Tiene una cortisoluria de 24 horas normal, un test con supresión de DEXA normal, una glicosilada en 6.3, unos triglicéridos en 500, un IGF-1 normal y un ultrasonido de abdomen que sí hablaba de una esteatohepatitis severa. Posterior a esto ya se solicitan los estudios genéticos, y esto es como la evolución de ella a lo largo de los años. En cada uno de estos años se fueron haciendo intervenciones terapéuticas, que ahora al final vamos a ver, pero es para que vean que por más control con endocrino y con más, o sea, se le hicieron un montón de intervenciones terapéuticas, aún así la paciente pues tenía o tiene un pésimo control metabólico, una glicosilada que en su momento llegó hasta 15, pero ronda siempre entre 11, 13, triglicéridos que han ido subiendo. Aquí en el 2016-2017 la paciente se perdió un poco, pero igual siempre con tratamiento han persistido muy elevados, igual el colesterol total y un HDL bastante bajo. Las transaminasas, que inicialmente estaban bastante elevadillas, ya sí han venido controlándose. Entonces ahora vamos a ver al final cuáles fueron las intervenciones terapéuticas que se le hicieron, pero primero vamos a ver como qué es lo que las guías dicen que se le debe dar a estos pacientes. Entonces, en estas guías de lipodistrofia, lo que mencionan de tratamiento son los estilos de vida, la dieta baja en grasa, el uso de metformina como primera línea y acompañada de insulina, porque usualmente la metformina sola no va a lograr el control glicémico, estatinas o fibratos. Y a partir del 2014 se aprobó la metreleptina, que es leptina recombinante, y estos últimos tres, las guías realmente no los incluyen dentro de su manejo, que son las tiazolinedionas, los inhibidores de SGLT2 y los GLP-1, que ahora vamos a ver que si hay algunos reportes de casos que pareciera que sí tienen alguna utilidad. Entonces, en cuanto a la dieta, lo que se recomienda con estos pacientes es que tengan una dieta balanceada de nutrientes, que tengan restricción energética y no intentar que estos pacientes lleguen a un índice de masa corporal normal, porque la grasa se va a seguir yendo a depositarse a nivel visceral. Entonces, la meta no es lograr rellenar, digamos, la parte del tejido adiposo subcutáneo, porque eso no lo vamos a lograr nunca, y lo que vamos a hacer es más bien perjudicar la parte metabólica. Restringir los azúcares simples y siempre consumir junto con proteínas o grasas para mejorar el índice glicémico, y el consumo principalmente de grasas monoinsaturadas y ácidos omega 3. En cuanto al ejercicio, se recomienda que primero se valora descartar cardiomiopatías y que no realicen deportes de contacto, porque estos pacientes, como les mencionaba, tienen hepatoesplenomegalia bastante severa y además no tienen tejido adiposo subcutáneo que los proteja, entonces podrían verse involucrados en una lesión a ese nivel. La metformina se menciona como agente de primera línea, principalmente para la parte de la resistencia a la insulina. Como sabemos, ayuda a la captación de glucosa y oxidación de ácidos grasos a nivel muscular, y inhibe la producción de glucosa y la síntesis de lípidos a nivel hepático. Y bueno, podría reducir
algo la grasa visceral abdominal, acelerar la pérdida de grasa periférica y mejorar la sensibilidad a la insulina. Es el fármaco que se recomienda como primera línea, en realidad en todos los tipos de lipodistrofia, pero principalmente en la asociada a VIH. La insulina, en realidad, siempre se va a tener que usar casi que desde un inicio. Bueno, en la paciente que vimos del Hospital México, inicialmente no la meritó, pero rápidamente sí, porque pues tienen glicemias de muy difícil manejo. Y lo que se recomienda es que sean preparaciones concentradas a dosis altas y sí tomar en cuenta que la cinética de insulinas como glargina y degludec se podría ver alterada porque pues requieren de grasa subcutánea para poder tener su acción prolongada. Entonces, estas no se recomienda utilizarlas. Y en casos de lipodistrofias generalizadas puede ser necesario utilizar insulinas intramusculares porque no hay sitios para inyectarlas, aunque obviamente eso es mucho más doloroso para el paciente y mucho menos predecible la cinética del fármaco, pero pues no hay como otra opción. En cuanto a las tiazolinedionas, como sabemos, bueno, son agonistas de PPAR gamma y se ha visto que a nivel por lo menos in vitro estimulan la diferenciación de preadipocitos en adipocitos. Y entonces se han querido utilizar para ver si esto mejora la grasa subcutánea en estos pacientes y reducir la resistencia a la insulina. Bueno, mejoran la hemoglobina glicosilada y como sabemos tienen una función importante también en la parte de esteatosis hepática y se cree que podrían aumentar la grasa regional por este aumento de diferenciación de preadipocitos en adipocitos, entonces ha sido de mucho interés en estos pacientes. Esto es un estudio que se realizó para valorar la eficacia y seguridad de troglitazona en pacientes con lipodistrofia. Fue un estudio open label que se hizo en Estados Unidos y Canadá. Se utilizó durante 6 meses troglitazona, 200 a 600 miligramos por día. Estos 20 pacientes ya estaban utilizando previamente tratamiento con insulina y se continuó igual usando ese mismo tratamiento de base que tenían. Fueron 16 pacientes con lipodistrofia parcial y 4 pacientes con lipodistrofia generalizada. De estos pacientes, 19 pacientes tuvieron una disminución de triglicéridos de 230 miligramos sobre decilitro. La grasa corporal aumentó un 2.4% y se les había hecho una resonancia magnética al inicio del estudio para valorar la parte de la grasa visceral y se vio al final del estudio que mejoraron la grasa, o sea, aumentaron la grasa subcutánea, pero no aumentaron la grasa visceral. Uno de los pacientes sí tuvo que suspender el tratamiento por que aumentó la ALT 8 veces, pero al descontinuar el tratamiento ya normalizó las transaminasas. En realidad, bueno, no hubo como un cambio significativo en cuanto al peso y en realidad no se sabe en el estudio realmente si el aumento de peso fue por la parte de la grasa subcutánea o si fue porque disminuyó la glucosuria, entonces esto ayudó un poco. Luego está este otro estudio, bueno, pues es un reporte de caso, que es una paciente que se utilizó tratamiento con rosiglitazona, ella tenía una lipodistrofia parcial familiar, fue diagnosticada hasta la segunda visita, porque inicialmente se pensó que tenía un síndrome de Cushing, y la intención era valorar si había una mejoría en el tejido adiposo subcutáneo. Entonces aquí a la derecha podemos ver el pliegue cutáneo de ella al inicio del tratamiento y al final del tratamiento. Inicialmente tenía como 31 y al final tenía 54. Además de esto, aumentó la leptina y sí subió de 73 a 78 kilos. La parte del control glicémico realmente no tuvo ninguna mejoría, más bien empezó con una glicosilada en 7 y terminó con una glicosilada en 7.2. Sí mejoró un poco la sensibilidad a la insulina. Y luego tenemos los inhibidores de SGLT2, que estos tampoco son mencionados en las guías de manejo de lipodistrofias,
pero sí disminuye la reabsorción de glucosa a nivel renal y es un mecanismo que es independiente de la secreción o la acción de insulina, entonces se cree que puede ser usado en combinación para mejorar las glicemias en estos pacientes. Esto es un reporte de casos de una paciente de 15 años que había sido inicialmente a los 15 años diagnosticada como diabética tipo 2 y posteriormente ya se diagnosticó como una lipodistrofia generalizada. Ella volvió al control a los 29 años y en ese momento estaba sin tratamiento, con una glicemia en 213, una glicosilada en 9.3 y una esteatosis hepática severa. Se le había iniciado tratamiento con insulina, pero ella lo suspendió por dolor y además se le ofreció el uso de leptina, pero rechazó esa terapia por el precio. Entonces, finalmente, se le inició un inhibidor de SGLT2 y esto fue a los 36 años de edad. Y como vemos, la glicosilada bajó de 9, que estuvo casi que históricamente, hasta 6.3%. Y esto es otro paciente, es otro reporte de caso, es una paciente en Colombia que tiene 16 años. Ella tiene una lipodistrofia generalizada también, un índice de masa corporal de 17 y diabética y con una hipertrigliceridemia. Al examen físico la describían como acromegaloide, con agrandamiento de manos y pies, tenía acantosis, santomas, y se había diagnosticado inicialmente a los 14 años como diabética tipo 1, y ya después se hizo el diagnóstico de lipodistrofia, y estaba utilizando 2.2 unidades por kilo de insulina. A los 16 años ya se le hace el diagnóstico de lipodistrofia, y entonces se le inicia el uso de metformina junto con un SGLT2 y la glicosilada bajó de 13.7 a 8.2, una glicemia en ayunas de 880 a 155. Los triglicéridos también tuvieron una mejoría de 3.500 a 760. Las transaminasas realmente no hubo mayor cambio en ese sentido. Luego, tenemos los análogos de GLP-1, que como sabemos, bueno, estimulan la secreción de insulina dependiente de glucosa y suprimen la elevación de glucagón. Y en estos pacientes hay un principal interés porque promueven la saciedad a nivel central y estos pacientes, como mencionábamos antes, pues tienen una hiperfagia bastante importante. Y además la pérdida de peso que se asocia a estos fármacos es de masa grasa y no de masa magra. Entonces esto es un reporte de dos casos. El primero es una paciente femenina de 49 años que tenía síndrome metabólico, diabetes, hipertensión, dislipidemia y NASH. Estaba en tratamiento con metformina, sitagliptina y glicazida. Pesaba 89 kilos, tenía un índice de masa corporal de 33.7 y una circunferencia abdominal de 122, pero tenía una disminución marcada de grasa en las extremidades y en los glúteos. Al examen físico además la describían como cushingoide, con fases de luna llena, aumento de grasa en la barbilla y a nivel cervical. Entonces se le descartó síndrome de Cushing y tenía una glicosilada en 8.3%, con un colesterol total en 273, LDL en 196 y triglicéridos en 350. Se le inició exenatide y 4 meses después perdió 29.2 kilogramos y la glicosilada bajó a 5.6%. Y este es otro del mismo, de la misma artículo, que es una paciente de 60 años, que también es diabética, hipertensa y tiene apnea obstructiva del sueño. Ella utilizaba metformina, 2.000 miligramos por día y 240 unidades de insulina. Pesa 75.9 kilos, con un índice de masa corporal de 33.7 y tiene una circunferencia abdominal de 105, pero tenía lipoatrofia en las extremidades, asociada además a acantosis nigricans e hirsutismo. Igual se le descarta síndrome de Cushing y tiene una glicosilada en 10.2%, un colesterol total en 226 y unos triglicéridos en 221. Se le inició liraglutide, 1.8 miligramos por día,
y redujo la insulina 20 unidades y a los 3 meses, bueno, logró reducir la insulina 40 unidades a 200 unidades, continuó con liraglutide y metformina y logró la glicosilada de 6.2% y bajó un poquitillo de peso, 1.6 kilogramos. El fármaco en realidad más reciente y más prometedor de todos es la leptina recombinante. Este fue aprobada por la FDA en 2014 para la lipodistrofia generalizada. En realidad se ha visto que la lipodistrofia parcial no tiene tantísimo beneficio. Lo que sí es que disminuye la hiperfagia de manera muy importante, mejora la glicemia en ayuno con solamente una semana de haberla iniciado y la glicosilada un 2% al año de usarla. Se recomienda cuando se va a iniciar disminuir las dosis de insulina un 50% y los triglicéridos descienden hasta 60% tras su inicio. El problema con la metilleptina es que es un fármaco bastante caro. Se dice que las mujeres, el costo anual para una mujer es de $299.500 y para un hombre de $180.500, porque los hombres necesitan una dosis un poquito más baja que las mujeres, pero entonces es un fármaco sumamente caro. Esto fue un artículo que salió recientemente del efecto de la terapia de leptina en la sobrevida de los pacientes con lipodistrofia generalizada y parcial. Y lo que hicieron fue valorar 103 pacientes sin uso que nunca habían usado leptina y 103 pacientes con leptina. Sí vieron que las anomalías metabólicas y orgánicas fueron más frecuentes en los pacientes que ya estaban utilizando leptina, porque obviamente pues, fueron pacientes que se seleccionaron para este tratamiento precisamente por esto, pero aún así hubo una menor mortalidad en los pacientes que utilizaban leptina, un 65%. Esto es el caso que les mencioné antes del Hospital México. Entonces, como podemos ver, bueno, en el 2013, que fue la primera vez que consultó, tenía esa glicosilada en 6.5 con 580 de triglicéridos y las transaminasas ahí en 180 y 129. En ese momento se le inició metformina y gemfibrosilo, más amlodipina, porque también estaba un poco hipertenso. La consulta siguiente al año llegó con glicosilada en 13, con triglicéridos en 2121 y una AST en 250. Entonces se continuó con una metformina, se cambió a fenofibrato y ya ahí sí se le inició insulina, NPH 20-20 y 10 de simple preprandial, y se hizo una solicitud de pioglitazona. En el 2016 ya, bueno, la glicosilada mejoró un poco a 11.5, pero los triglicéridos en realidad seguían aumentando, un colesterol total en 628 y una ALT en 133. Ahí estaba igual con metformina, fenofibrato, se seguían aumentando las unidades de insulina, ya se le inició pioglitazona, omega 3 y lovastatina. Aquí en 2017 la paciente se perdió un poco y ya en 2018 tenía una glicosilada en 13 y unos triglicéridos en 6.383, un colesterol total en 680 y un HDL en 25. Y ahí continuaba, bueno, con Danumet, fenofibrato, la insulina que cada vez iba más para arriba. Ahí ya se inició Forxiga, 40 miligramos BID, y se cambió la lovastatina por rosuvastatina. En 2019 llegó con la glicosilada ya en 11, un poquito mejor, 2.400 triglicéridos, colesterol total en 470, un HDL en 30 y las transaminasas que sí mejoraron. Y en realidad, bueno, ahí continuó con el mismo tratamiento y los últimos laboratorios que tenía eran estos del 2020, que sí, en realidad está similar. Esto es nuevamente como para ejemplificar de nuevo la parte que clínicamente no es tan fácil, ¿verdad?, llegar a un diagnóstico. Como podemos ver, la paciente esta, la A, realmente podría ser una señora sumamente atlética. La B, y realmente lo que se ve es que tal vez tiene miembros inferiores un poco adelgazados, pero no hay nada como que... Ya el C, pues sí tiene un abdomen muy protuberante, que eso podría llamar la atención, y la D, que es esta parcial adquirida, que tiene, pues sí, menos grasa a nivel de tronco superior que de tronco inferior, pero igual, pues podemos haber visto pacientes así en la calle que realmente no hayamos pensado en que tengan lipodistrofia. Y esta paciente que ha salido varias veces
Tele, que también es portadora de lipodistrofia generalizada. Y esto es un caso que me llamó la atención porque es una adulta mayor, realmente, según lo que reportan ahí, pues es el primer caso que se reporta de una adulta mayor, tiene 78 años y ella en los últimos 6 años tuvo evidencia de pérdida progresiva del tejido adiposo subcutáneo y en ese mismo lapso de tiempo fue asociando diabetes, hipertensión, dislipidemia, asoció NASH, esteatosis hepática. Se descartaron causas de caquexia como infecciones, neoplasias y demás. Y finalmente, pues se hizo el estudio por lipodistrofia y pues resultó ser una lipodistrofia adquirida. Entonces, bueno, como conclusiones, la lipodistrofia pues, realmente es un trastorno poco frecuente, pero que probablemente sí estemos pasando por alto, porque las características clínicas, como vimos, pueden ser muy variadas y pues puede haber muchos pacientes en la, o sea, en la consulta que creamos que realmente no se están poniendo la insulina porque tienen dosis muy altas de insulina y tal vez realmente pues tengan algo más. Hay que tener una alta sospecha clínica para poder llegar al diagnóstico y siempre tener presente que aunque sí se ve más en edades pediátricas y en adolescentes, pero en realidad se puede dar a todas las edades. Y siempre sospecharlo en pacientes que no nos encajen bien con un diabético tipo 1 ni con un diabético tipo 2, porque tienen pues características de que son delgados, pero que sí tienen muchísima resistencia a la insulina. Y en pacientes que tengan como músculos muy protuberantes y las venas muy prominentes. Esos son como las principales como hallazgos clínicos que hacen sospechar en esta condición. Y eso es lo que traía para hoy. Bueno, gracias, Daniela. Yo creo que la idea de la charla era eso que mencionaste al final, ¿verdad? Que a veces no estamos tan conscientes de esta condición que puede semejar otras patologías y que en algunos casos, pues sí, hemos visto pacientes que han traído un diagnóstico simplemente de una diabetes tipo 2 mal controlada y que ya con un poquito más de acuciosidad y de replanteamiento del caso se ven que tienen otras características que la hacen sugerir que pertenezca a uno de estos síndromes. No sé si alguien quiere de momento hacer algún comentario o alguna pregunta. Hola, ahí me oigo, ¿no? Sí. No sé. Sí, yo quería preguntarte, ¿expectancia de vida en promedio? ¿Cómo andan? Sí tienen una menor expectativa de vida, pero la verdad no, así el dato exacto no, pero sí, digamos, mueren más tempranamente principalmente por enfermedad cardiovascular. Sí, bueno, yo he tenido 2 casos de lipodistrofia. Obviamente, uno siempre me acuerdo que era cuando era residente, que me asustó muchísimo, porque cuando yo lo examiné tenía tanto músculo que inicialmente pensé que era un travesti la muchacha. Total era una nicaragüense y tenía una lipodistrofia y una resistencia a la insulina severísima. Me acuerdo que casi requería grandes cantidades de insulina y ya se terminó yendo a Nicaragua. Y otra que tengo una muchacha que ha sufrido mucho, bueno, tiene 43 años de edad, es diabética desde los como 30 años, y bueno, es divorciada, solo tiene un hijo y la mamá la cuida, ¿verdad? Ella tendría una lipodistrofia parcial, tipo acromegaloide, la cara y el cuello, manos y pies, pero con IGF-1 obviamente normales, y un crecimiento, pero tiene un poquito de abdomen y unas piernas y unos brazos sumamente delgados, mide como unos 70, como unos 74 y ella realmente pesa como 70 kilos. Y sí requiere de 3 a 4 unidades de insulina por kilo, digamos, ya está como con 70 y 100 casi de lechosa. Y aún así, las glicosiladas son de 10, o sea, lo máximo que le ha llevado es a 9.5, con metformina dosis máxima, con inhibidor de SGLT2 y con GLP-1. No le he podido, y eso lo hacen con mucho esfuerzo y muestras y todo, porque tampoco tienen
como tanto dinero. Una vez traté de conseguirle la pioglitazona con Guay, pero bueno, total no se pudo traer. No le pude dar tiazolidindiona. Tiene NASH, también tiene no muy severo el NASH, pero sí tiene obviamente una hipertrigliceridemia importante. Lo que me da tristeza con esta muchacha es que cuando ella llega a glicemias de 500, 600, así, ¿verdad? Y lo llama al hijo, me llama, y bueno, tiene dosis, pero ya excesivas, ¿verdad? Y a veces se ha internado, inclusive a ella le toca el calderón, y todos los médicos lo que dicen es que es una mentirosa, usted no se puede estar poniendo esa cantidad de insulinas. O sea, y le ha pasado ya, o sea, ella está cansada de ir a Vice o a cualquier lugar o todo, porque lo que le dicen es que ella está mintiendo, que ella no se está poniendo eso. Y la mamá es la que le, inclusive, ¿verdad? Lee con ella, la supervisa. Y bueno, ¿verdad? Me da una lástima terrible porque uno se siente como, ¿qué más le puedo dar? ¿Verdad? No, se siente uno atado de las manos. Yo quería, no sé. Sí, Sonia, adelante. Sí, bueno, agradecerle a Daniela por la presentación. Me gustó mucho la forma en que recogiste la data y la presentaste y cómo fuiste dando la secuencia de la presentación. Yo también quería preguntarte sobre si habían datos sobre sobrevida o comparado con otros diabéticos, prevalencia de algunos desenlaces. La segunda pregunta era, ¿cuál es exactamente la anomalía genética que te reportan cuando les haces los estudios genéticos? Y la tercera era que vi que en el caso del hospital que mencionaste, había el uso de Forxiga a 40 miligramos. Sí. Entonces, quería preguntarte cuál era la razón de utilizar esa dosis en esos pacientes, en vista que en los estudios, cuando se seleccionaron las dosis para comercializarse, dosis más altas no ofrecían mayor tasa de glucosuria. Entonces, me gustaría oír quiero decir, el sustento científico para darles dosis tan altas. Y el único comentario es que me hubiera gustado que en algunas láminas hubiese en la parte inferior de la diapositiva bien referenciada la referencia en la cual se basaba los conceptos que se enunciaban en la lámina. Es la única observación que te haría. Y si solo las guías de la ACE fueron las guías en las cuales basaste la presentación o si hay otras guías internacionales para el manejo de esta patología. Digamos que esas son las observaciones que quería hacerte y ver si hay más datos sobre lo que te pregunté. Pero me pareció una muy buena presentación, Daniela. Gracias. No, sí, bueno, la parte de la sobrevida, sí, como les mencionaba la doctora Binocur, sí tiene una menor sobrevida que el diabético tipo 2, principalmente por enfermedad cardiovascular, pero sí, el dato exacto de la edad o eso, realmente no. La parte de la anomalía genética en realidad varía, porque cada subtipo tiene una mutación distinta, ¿verdad? Un gen distinto. Y de hecho, digamos, aquí en Costa Rica no se pueden identificar todos los tipos de lipodistrofia. Entonces, eso es otro de los problemas, que el hecho de que los genes que se puedan, o sea, el hecho de que hay negativos los que hay acá no quiere decir que no tenga una lipodistrofia. Y la parte de la Forxiga, la verdad, sí, no sé por qué, o sea, la paciente es del doctor Ruiz, que de hecho se iba a conectar, pero la verdad no sabría por qué la dosis. Y no será un error la dosis, Daniela, que realmente hubiera sido 10 miligramos. Puede ser porque era expediente escrito, entonces que tal vez yo haya leído mal el número, puede ser, sí, pero no. Porque esas notas eran en expediente todavía escrito. Pero sí, la verdad no sé. El doctor Chen quería comentar algo, Chen. Sí, bueno, Daniela, tengo algunos comentarios. Primero, a ver, todos los pacientes con lipodistrofia, sea generalizado o parcial, hacen hiperglicemia y hacen dislipidemia. O hay algunos que se manifiestan únicamente con dislipidemia y no hacen la hiperglicemia.
O sea, hay tipos de lipodistrofia que no tienen trastornos metabólicos, ¿verdad? Pero principalmente, pero usualmente, o sea, sí, la mayoría sí presentan alteraciones de lípidos y glicemia, pero sí podría haber algunos que tengan principalmente, digamos, trastornos lipídicos. Porque lógicamente por la especialidad nuestra, nosotros vamos a ver los pacientes referidos por hiperglicemia predominantemente o cuando son las hipertrigliceriemias muy severas, ¿verdad? Pero yo lo que me cuestiono es si no habrá muchos otros dando vueltas por ahí que, sean formas parciales y que no presenten este grado tan severo de hiperglicemia, ¿verdad? Y pasan solapados como diabéticos tipo 2, eventualmente, ¿verdad? O sea, la definición de la Asociación Americana de Endocrinólogos es, de hecho, es la parte de la atrofia de los, ¿verdad? Del tejido adiposo subcutáneo con o sin trastornos metabólicos. O sea, puede no asociar mayor trastorno metabólico o que sea un trastorno más leve. Y de hecho, en los casos que vimos de reportes de caso, hay pacientes que tienen glicosiladas mucho menos altas que otros, ¿verdad? O que tienen lípidos menos altos que otros. Hay como una gama muy grande de presentación clínica. Luego, lo segundo es que desde el punto de vista farmacológico, yo no estoy muy seguro que estos pacientes se beneficien de usar glitazonas. Y la razón fundamental de ello es que si estamos hablando que el déficit es que estos pacientes hacen atrofia o destrucción del tejido adiposo en el músculo, en el tejido periférico, acuérdense que las glitazonas, el receptor es el receptor PPAR precisamente del tejido adiposo, ¿verdad? Entonces, si yo no tengo tejido adiposo, ¿a dónde es que va a actuar la glitazona, ¿verdad? Y aún más en los casos adquiridos y aquí media una destrucción autoinmune. Entonces, al rato por eso es que los resultados no han sido tan espectaculares como uno quisiera, ¿verdad? Porque realmente no tienen receptor donde actuar. Entonces, yo sí no tengo ninguna experiencia con glitazonas. De los pacientes que yo había visto ahí en el San Juan, uno sí es una lipodistrofia generalizada, que precisamente Javier fue el que levantó la sospecha, que esta muchacha lo venía manejando como diabética tipo 1, ella es auxiliar de enfermería, un área de salud y la refirieron, y ella le dimos, ella está como con 3 o 4 unidades por kilo de insulina, siendo delgada, igual con una hipertrigliceriemia manejado con una combinación de Rosu más fenofibrato, y a ella le dimos DAPA, y le dimos una dosis chiquitita de DAPA. Entonces, yo creo que la hemos visto, Daniela, la ha visto conmigo en algún momento. ¿Cómo están? Sí. Sí, y esta muchacha manejando con alrededor de 5 miligramos de DAPA, los requerimientos de insulina bajaron casi a la mitad, la glicosilada se mantiene alrededor de entre 8 y 9, y triglicéridos no están perfectos, pero manejan alrededor de 600, 700, ¿verdad? Entonces, mucho menos de los 3.000, 4.000 inicialmente que tenía. Esa es la única que yo tengo con lipodistrofia congénita. Y luego sí hemos visto varios que son asociados a los antirretrovirales, ¿verdad? Que eso sí es más claro el diagnóstico y es más sencillo, porque ahí presentan la historia que empezaron los antirretrovirales, luego vieron los cambios en la disposición de grasa, y posteriormente todos los trastornos metabólicos típicos asociados, que tampoco son muchísimos, tengo tal vez como unos 3, 4 pacientes de los con VIH, pero eso sí es más clara la historia. Pero sí, no, entonces con GLP-1 no tengo ninguno, pero sí tengo a esta muchacha con un inhibidor de SGLT2. Tal vez nada más para comentar antes de darle la palabra a Javier, que veo que también tiene la mano levantada. Es que, digamos, ¿cómo se llama? El uso de la rosiglitazona o alguno de estos fármacos no necesariamente van a ser activos en todos los tipos de lipodistrofias. Es que dependiendo de la mutación, porque en las familiares parciales, sí hay un tipo donde la mutación es específicamente en el receptor PPAR gamma. Entonces creo que no sé exactamente cuál es el mecanismo o cuál es la alteración que produce esta mutación, pero es donde tiene mayor efecto este tipo de fármacos, ¿verdad? Y perdón, nada más por cierto, que esta muchacha que hicimos el diagnóstico con Javier fue porque sí le pudimos medir leptina y la leptina vino sumamente bajo. Esa Ajá. muestra se mandó a Estados. Bueno, y otra cosa es que una de las limitantes que tiene también la medición de leptina es que en las que son parciales no todos van a tener niveles bajos, ¿verdad? Sino que algunos van a estar normales entonces eso dificulta un poquito el diagnóstico. Y yo no he hecho la consulta si en el de niños podrán hacer las mutaciones específicas que se sospechen, pero
¿Alguno sabe si han hecho diagnósticos propiamente desde el punto de vista de detección de la mutación? O más que todos desde el punto de vista clínico y con niveles de leptina, que sí recuerdo el caso que Chen está mencionando. No sé la No parte sé, genética. nunca vi que en el hospital de niños, en mi experiencia que hicieran, pero no sé si ahora estarán haciendo. Okay. Yo la chica mía, vos sabes, a mí no me resultó el inhibidor de CL2, sí es una, pues, es parcial, pero digo, requiere 4 unidades por kilo, por más de índice de masa corporal en 23 y inclusive estuvo internada en el Calderón y la sacaron como a los 3 días, pero que no entendían, pusieron algo así como que no entendían por qué era que requería tantas dosis de insulina y obviamente seguía con hiperglicemia. Pero no, a mí yo con el inhibidor de CGLT2, por cierto, se le inicié DAPA también y la respuesta fue mínima, pero mínima. Me respondió más al GLP-1, pero fue como muy corto, fue como 3 meses que mejoró un poquito, que pasó como de 10 a 9 la glicosilada, que ya no andaba en 500, andaba por unos 300 o 200 la glicemia, pero como a los 6 meses otra vez se tiró para arriba. Como que fue una respuesta muy corta. Javier. Hola, buenas noches, gracias doctor. La pregunta puntual es si pudo leer algo, Daniela, en relación con pancreatitis, porque bueno, yo tengo como 3 en el hospital de Heredia y una son mamá e hija, y sí ha estado internada la hija, por lo menos con 3 pancreatitis, y ahora hace cetoacidosis, como que ya seguro quedó con un páncreas ahí endocrinológicamente obsoleto, y eso es una trama porque ya tiene un muy buen seguro privado también, y en algún momento yo pensé en agregarle el GLP-1, está usando la Forxiga, también como bajo cuidado porque hace esta cetoacidosis, pero no se le puede GLP-1 por este antecedente de pancreatitis a repetición. Bueno, a mí me da susto, yo no sé si alguien más sí se animaría. Y la segunda, y como una experiencia para contarles que me pasó, es una paciente que ya pidió cambio de médico, se enojó conmigo porque yo le pedí a Nolon para, en ese momento fue el liraglutide, que yo de sonajas, como estaba diciendo ahora la doctora Vinocourt, se lo daba ahí. A veces cuando le daban uno muestras y yo le decía, bueno, tome, aproveche, pues se enojó porque ya no se lo seguía dando y que el farmacoterapia dijo que no, para contarles ahí sí, lo negó totalmente como por la desproporción del precio y que no veían, y les presenté ese estudio que presentó Daniela de una serie de casos, bueno, que eran como 2, y no, dijeron que no se tenía suficiente evidencia. Yo me traté de ir por el NASH, pero tampoco. Pero y también para saber que en la caja sí estamos como amarrados de mano y pasa lo que está diciendo la doctora Vinocourt, que nadie les cree que se ponen esas cantidades y esta muchacha ha terminado hospitalizada y digo, ocupa sus unidades de insulina, pero bueno, y no se pudo ayudarle con el medicamento. Sí, digamos, con respecto a las pancreatitis, sí, esos pacientes hacen pancreatitis principalmente cuando tienen niveles tan altos de triglicéridos. De hecho, la paciente del Hospital México también ha estado internada varias veces por pancreatitis, por hipertrigliceridemia. Pero sí, o sea, definitivamente sí asocian más pancreatitis, digamos, que la población general, o que el diabético, digamos, diabético tipo 2. Sí, que ahí la pregunta que yo le lanzaría más bien a todos, digamos, si alguien que cómo verían dar un agonista receptor de GLP-1 en esas circunstancias y el inhibidor de SGLT2 si ya está haciendo cetoacidosis también. Y si la tenés supervisada, yo me animaría, digamos, si es una paciente accesible, a que vos la pudieras mantener. La contraindicación con los GLP-1 no es absoluta, ¿verdad? Por pancreatitis, o sea, realmente se podría dar, inclusive con antecedentes de pancreatitis, si supuestamente uno lo tiene vigilado y que si el paciente pues inicia síntomas, cualquier cosa suspende. Igual lo haría con el inhibidor de SGLT2. La mía, interesantemente, esa paciente que digo que es la que tengo más cerca, que la puedo ver como cada 2 meses porque está desesperado desde hace tiempo la familia, nunca no me ha hecho pancreatitis, a pesar de que sí maneja triglicéridos bastante altos, pero todavía no ha hecho. Lo que había hecho es un pioderma gangrenoso, que la tuve que mandar a un dermatólogo, pero no me ha hecho pancreatitis. Pero yo sí me animaría, no sé los demás. Muchas gracias. Y yo no sé, entre si anda muy, tal vez si anda muy difícil de controlarle la glicemia, balance riesgo-beneficio, sí lo usaría, ¿verdad? Pero no estoy 100% seguro, habría que ver en el momento. Yo estaría más tentada a darle dosis bajas de un inhibidor de SGLT2, vigilada, pero no estoy segura.
sinceramente. Ujú. Sobre todo visualizando riesgo-beneficio. ¿Cuánto puede bajarme de esas intervenciones la hemoglobina glicosilada? Realmente, probablemente va a ser modesto. Y es capaz que pongo en Sí, yo riesgo. entre los dos preferiría tal vez un GLP-1, ¿verdad? Pero, no sé. Y más bien yo pensaría, igual que la doctora Cerces, inhibidores de SGLT2 primero, dado el mecanismo, digamos, dado que es, como no depende de nada en relación a la hipodistrofia y la glucosuria va a ser independiente, probablemente la respuesta va a ser un poco mejor, ¿verdad? En cambio, si ya la persona tiene, más bien tener hipodistrofia, de qué tanto vamos a ganar reduciendo resistencia a la insulina, tal vez si tiene mucha hiperfagia, ahí sí el GLP-1 le puede ayudar en alguna medida, pero de lo contrario, no sé, creo que fisiopatológicamente me suena más el inhibidor de SGLT2. Ujú. Sí, ahorita ya está con Sigduo, 5000 para darle la dosis bajita, pero no ha vuelto a hacer cetoacidosis. La última estuvo internada en la UCI. Ahí Qué uno lo horror. hace como... Y es muy difícil, porque es muy buena paciente cuando está como bajo la tutela ahí de la mamá, pues esta muchacha como 25, pero cuando la afloja ahí un poquitillo ya se porta mal, porque para hacer cetoacidosis también es porque algo no está haciendo bien, ¿verdad? Entonces es bien difícil ahí como tomar la decisión. Y lo curioso en este caso es que la mamá pasa con glicosiladas como de 5.7, 6, o sea, le va súper bien, con un montón de insulina, eso sí, pero yo no sé si hay gente que dando el máximo esfuerzo algo logra, ¿verdad? No sé. No sé si tienen que ser así como perfectos, porque la señora sí es obsesiva, la mamá. Entonces, quién sabe si es gente que tiene que esforzarse al máximo y eso y algo le saca el jugo, porque sí se ve la diferencia entre ella y la hija. Me imagino yo que tendrían el mismo efecto, ¿verdad? Pero eso te iba a decir, Javier, y vos clínicamente dirías que tienen el mismo efecto, las dos son, Sí, digamos. son igualitas, son igualitas. Me da mucha risa ahí. Les cuento que siempre que voy a Buen Día, la señora escribe, ese es mi endocrinólogo, no sé qué. La señora pone la mamá. Y yo, si supiera que también soy el endocrinólogo, no sabe, de la hija, y esas están 11, 12, entonces no soy tan bueno. Javier, ¿y las dos hicieron pancreatitis? La mamá no, Ok. la hija sí. Sí, La sí, la mamá señora, está bien porque tiene su reserva pancreática todavía y la otra, además de la resistencia a la insulina, tiene falta de reserva, ¿verdad? sí, ya debe tener mucha insulinopenia, Claro, ¿verdad? claro. Y para una demanda que es más alta también, está jodida por los dos lados. Sí. 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 Bueno, no sé si alguno de los muchachos quiere hacer alguna pregunta o algún comentario. Edmond o Gloriana. Yo quería preguntar si esta leptina recombinante la tenemos disponible o no, es algo que está muy lejos de nuestra vida. Sí, no, en realidad no está disponible. Yo estoy ahí averiguando y sí, no. Me imagino que por el precio tan elevado que tiene, probablemente no vaya a estar disponible por lo menos a corto plazo. Sí, porque sí tiene una respuesta, o sea, muy importante, digamos, así como con lo que mejor se ve que responden estos pacientes, pero sí no aquí en Costa Rica. Metreleptina en algún momento fue una molécula de AstraZeneca. AstraZeneca lo tuvo entre sus portafolio de productos hasta por ahí del año como 2010 más o menos, que sí lo vendió otra compañía. Entonces no lo vamos a tener disponible en el país. Y nada más ahí para añadir, sí recuerdo cuando me tocó revisar el tema que un susto fue que se asociaba como con 2 o 3 casos de linfoma que tuvieron los pacientes que lo utilizaban. Pero después, como yéndose un poquito más atrás, veían que estas lipodistrofias había un grupito de gente que podía desarrollar linfomas. Entonces, no quedaba tan claro que fuera causal del medicamento, sino más como algo a lo que están predispuestos. Y para uno mismo, ¿verdad? Si tiene estos pacientes, como vigilarles esa parte o si hay alguna sospecha. Porque sí recuerdo haber leído eso, que era como un susto de usar el medicamento, los casos de linfoma. Correcto. Bueno, de verdad, gracias nuevamente a todos. Tal vez antes de terminar, yo les había pedido algún